digo, para que ustedes les quede la referencia, hoy yo usé para armar Ahí hay un mensaje, perdón, de alguien que no tiene micrófono y quiere comentar. A ver, ahí lo leemos. Buenas tardes, yo no tengo micrófono. Vamos a escribir la ponencia sobre nuestra práctica interdisciplinaria. Buenísimo. Bueno, muchas Con gracias PCM. por compartir. Lo que quieren ir acotando, diciendo, comentando, desde quienes están conectados virtualmente, bueno, usen el chat y desde acá vamos mirando, ¿sí? Bien. Usé dos textos muy importantes para que ustedes tengan en cuenta para armar la ponencia. En primer lugar, un manual de metodología, ¿sí? que usamos mucho en metodología cualitativa, que es de Sautu, de Sautu. Ese manual, si lo quieren, yo después lo puedo compartir. También les puedo compartir el material este del PowerPoint para que cada grupo tenga mano para hacer la ponencia. Y además usé un elemento que es central para ustedes para pensar la ponencia, que es la circular. ¿Sí? ¿Y saben lo que quiere decir o lo que es la circular de un congreso, de un encuentro? Sí, casi todos los congresos tienen 2 o 3 circulares. El primero que se larga es la invitación, el aviso de que va a haber un encuentro, una jornada, etc. Y en general a veces ese primer documento dice todos los datos del lugar, el día, la fecha, la hora, la modalidad, etc. Eso por un lado. Y después suelen tener una segunda versión donde ahí sí nos dan los detalles sobre qué es lo que tiene que tener esa ponencia que vamos a escribir. Y yo acá, el segundo texto que usé para programar este taller es la circular de este encuentro, de estas jornadas que ustedes van a tener. ¿Ustedes tuvieron acceso ya a la circular? Bien, la circular número 2 es súper importante porque ahí está cada una de las cosas que ustedes van a necesitar para escribir la ponencia. Entonces, mucho de lo que yo voy a traer hoy ya está en la circular. Bien, lo primero que ustedes tienen que hacer es elegir en qué eje temático. En la circular, fíjense ustedes que hay ejes temáticos. Ustedes van a tener que elegir y ponerse de acuerdo hacia adentro de cada grupo, ¿sí? En qué eje temático ustedes se van a inscribir. Porque la ponencia la van a tener que inscribir en un eje temático. Entonces ahí tienen 5. Acuérdense, yo después les paso esto, igual está en la circular, van a tener que elegir el eje que mejor dialogue con lo que ustedes quieren escribir. Ahí a veces no es importante ser pragmático también, que seamos pragmáticas, porque además lo que se discute en esa mesa, ¿sí? Va a estar vinculado con ese eje, y cuanto más diálogo haya entre el eje al que yo quiero presentar algo, más voy a poder aportar en esas discusiones y más cosas voy a poder ir generando. ¿Sí? Entonces, primer paso, pensar eso, ¿no? Bueno, ya ustedes saben y me dijeron lo que quieren presentar. Ahora, ¿hacia qué eje, sí, ustedes van a enviar la ponencia? Ese es otro paso importante. Y ahora sigo con otra cosa. ¿Qué partes tiene una ponencia? ¿Sí? Y esto es re importante tenerlo en cuenta. Yo acá les traje un ejemplo general de qué partes tiene una ponencia. Y generalmente todos los congresos, digo, para que esto les sirva cuando ustedes ya sean profesionales o estén haciendo sus tesis y quieran ir a presentar a jornadas, a encuentros disciplinares, eso está buenísimo. Entonces acá les dejo cuáles son las partes. Encabezado, ¿sí? Ya les voy a dar algunas características sobre eso. ¿Cuál es el título? ¿No? La ponencia tiene que tener un título. En general está bueno que los títulos dialoguen con los ejes a los que ustedes van a presentar la ponencia, ¿sí? Tiene que haber cierto orden lógico, coherente entre una cosa y la otra. Por otra parte, ¿quiénes son autoras? ¿No? Y además, acá viene otra parte importante. Casi siempre las ponencias, ¿sí? Nos piden, como eso también funciona para los artículos de las revistas científicas, ustedes seguramente en alguna materia han leído artículos de revistas científicas y van a ver que el formato es igual, ¿no? Y bueno, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que hay que hacer un resumen, y ya les voy a dar las características, ya vamos a ver cada una de esas partes. Tiene que tener un resumen específico, palabras clave, que ya podemos ir a ver qué son, y después viene el desarrollo, ¿no? Donde viene todo el cuerpo y la parte más concreta de la ponencia.
Se suele cerrar con comentarios finales, reflexiones finales, conclusiones, ya vamos a ir a ver eso. Bibliografía, es súper importante esto porque ustedes lo que están haciendo a través del formato de ponencia, ¿sí? Es producir conocimiento que es científico, ¿no? Ustedes trabajan con teorías, trabajan con enfoques, trabajan con perspectivas o paradigmas epistemológicos. Entonces, es re importante que ustedes vayan sacando la cuenta y llevando, la cuenta de cada bibliografía que usan, porque todo lo que se cita al interior de la ponencia tiene que aparecer en la referencia bibliográfica. Ya vamos a ver cómo. Y por último, y que no es un dato menor, vienen los anexos. Por ejemplo, si ustedes usaron, no sé, entrevista, alguna planilla de registro, si hicieron algún gráfico, y no lo quieren incluir en el cuerpo de la ponencia, pueden ir a los anexos a poner todo eso que hace parte de la investigación o del proceso, pero que a lo mejor no lo pongo en el cuerpo. No es obligatorio ponerlo, pero a veces, según que ustedes vayan a escribir, a lo mejor les puede servir, hola, ¿qué tal? Para ilustrar eso que ustedes están diciendo. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Hay alguna duda, pregunta, comentario? Bien, entonces seguimos. Bueno, en estas jornadas hay otra cosa que ustedes tienen que tener en cuenta para escribir la ponencia, que para mí cuando pasa eso en los congresos está buenísimo porque nos ahorra mucho trabajo, que es tener una plantilla. No sé si ustedes en la circular pudieron ver que hay un enlace. Una aclaración, Sí. la circular todavía esta es transitoria. Bien. Todavía no salió la definitiva, por eso yo te envié la 1. Listo. Que esa sí estaba cerrada. Listo. Así que todavía no estamos trabajando con eso. Bien, pero la plantilla, ¿sí? Si ustedes ingresan a la plantilla, van a ver si, así también. Bien, van a ver que en la plantilla, después les van a pasar la definitiva, pero en la plantilla es importante porque ahí se marca, o nos van a marcar, cada una de las partes y además el formato y el estilo con el que ustedes tienen que trabajar en la ponencia. ¿Sí? Entonces fíjense, todas esas partes que yo les decía, bueno, acá está. ¿Ustedes qué van a hacer? Cuando tengan la plantilla definitiva, la van a descargar, es un documento de Word, y van a ir escribiendo ahí, ¿sí? Y entonces ahí ya van a tener acomodado título, fíjense ustedes, yo lo voy pasando, autores, el eje temático en el que se van a inscribir, después viene el resumen, palabras clave, títulos, ¿sí? Referencias, etc. Entonces, tener ese documento ya ahorra un montón de pasos al momento de organizar el documento que van a escribir, ¿sí? Entonces, eso para que también tengan en cuenta. Bien, sigo. Bueno, ahora sí vamos a pensar un ratito las partes de la ponencia. Perdón, profe. Y les voy a dar... Sí. Hay una pregunta para quienes estamos siguiendo desde la distancia. Hay quienes preguntan si se puede compartir pantalla. ¿Y ustedes no? A ver, ¿por qué no lo pueden ver? Sí. Porque vos sacaste... Yo me fui de acá, claro. Ya, enseguida, perdón. Claro, cuando se apagó la compu, perdón. Esto me mueve. ¿Vos saliste de la llamada? Claro, se me apagó la compu. Sí. Claro, nosotros estábamos acá trabajando. Ahí está. Ahora sí lo pueden ver, ¿no? Perfecto. Bueno, disculpas. Bien, ahora sí vamos a ver cada una de las partes de la ponencia. Sí les pido que si tienen dudas, preguntas, me vayan preguntando. La idea de esto es que sea talleres justamente que yo no esté hablando acá sola, sino que podamos construir herramientas que les sirvan para después poder escribir la ponencia, ¿sí? Bueno, encabezado, ¿no? ¿Qué vamos a poner en ese encabezado? Siguiendo el formato que tiene la plantilla, título, subtítulo no es obligatorio, pero si quieren ponerlo, a veces el subtítulo sirve para aclarar el título, por ahí está bueno que los títulos sean cortos,
¿sí? Que no sean tan largos, y en todo caso hago un título corto, y si quiero anexar alguna otra información, hago un subtítulo que aclare ese título corto. Entonces, cuanto por ahí los títulos cortos son más llamativos, ¿no? Generan un poco más de atención que un título súper largo. Bien, además van a poner el nombre de quienes son autores y ahí van a ver que les piden cuál es la pertenencia institucional. Entonces van a tener que poner su nombre, si son de la Extensión Única de Río Cuarto, si son de la sede de Córdoba. Bueno, esas son las cosas que les va a pedir la plantilla. Acuérdense que esto se van a tener que guiar con la plantilla. Y además, lo primero que dije, el eje temático. ¿A qué eje temático ustedes van a enviar esa ponencia? ¿Sí? Eso es a lo que hace el encabezado. Bien, y ahora vamos al resumen. ¿Sí? El resumen es una parte re importante de escribir una ponencia porque de algún modo sintetiza todo lo que esa ponencia tiene hacia adentro, todo lo que ese artículo tiene hacia adentro. Entonces, si nosotros vamos a buscar metodólogos y personas que trabajan sobre metodología, nos van a dar algunos tips centrales para escribir un resumen. Primero que tiene que ser corto, ¿sí? En general los resúmenes para los congresos son entre 250 y 300 palabras, es bien corto. Y es importante, ¿sí?, que ustedes en el resumen digan de qué se va a tratar la ponencia, qué van a hacer en esa ponencia, pero que no se pongan a hacer análisis, ¿sí?, sobre lo que ustedes van a trabajar, sino que digan, en pocas palabras, de qué se va a tratar, qué van a hacer y cómo lo van a hacer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es importante que en ese resumen que ustedes construyan aparezca, por ejemplo, ¿no?, la forma o la práctica que ustedes hicieron, de qué se trató, con qué sujetos trabajaron, qué van a analizar, qué cosa van a analizar, cuál es el objetivo de la ponencia, ¿sí? Pero casi siempre tienen que tener, siempre tienen que tener cuidado en que sea corto y claro, conciso, ¿sí? Y que además vaya de lo general a lo particular. Entonces van a arrancar por el objetivo, ¿sí? Y van a ir esa información, ¿no?, hasta llegar a lo más concreto, que es la situación empírica con la que ustedes trabajan. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Acuérdense que si hay alguna duda, me dicen. Bien. Y fíjense que hay otra cosa, que otra característica que me parece que es importante, que es esto de que cuando un resumen está bueno y es entendible, lo puede leer una persona sin necesidad de conocer la ponencia y entiende de qué se va a tratar la ponencia, ¿sí? Entonces, si ustedes pueden sintetizar esa ponencia en ese breve texto y alguien lo puede entender de qué va o de qué se va a tratar la ponencia, es un buen resumen, ¿no? Bien, ¿hay alguna duda con respecto al resumen? Bien. Las palabras clave. En general en los congresos nos piden de 3 hasta 5 palabras claves, no más que eso. ¿Qué son las palabras clave? ¿Qué más se repiten en El eje, importancias. ¿Cómo? Las demás importancias. Son, y también, estos son las de más importancia, las que más se repiten, y en general son los conceptos centrales que nosotros usamos para trabajar, ¿sí? Entonces, tienen que pensar, porque las palabras claves, no es la que más se repiten porque sí, sino que es las que más se repiten o las que son justamente centrales porque le dan cuerpo a eso que yo quiero decir. Entonces, también las palabras claves tienen que ver, por ejemplo, con, podríamos pensar, los paradigmas desde los cuales ustedes se paran, las teorías que usan, los sujetos con quienes trabajan. Todo eso se juega en la palabra clave, ¿sí? Entonces, lo importante es que son conceptos, son categorías teóricas o son grupos poblacionales que me dan una pista, ¿sí?, de qué se va a tratar esa ponencia. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con esto? Bien. Entonces, seguimos. Bueno, y ahora vamos al corazón, ¿no?, de lo que es escribir una ponencia, que es la instancia del desarrollo. En general, ¿sí?, y acá en las jornadas lo que les van a pedir es un desarrollo, o sea, sin contar el resumen, el título y sin contar la bibliografía,
un desarrollo de más o menos entre 2.000 y 3.000 palabras, ¿sí? Tengan en cuenta que eso serán más o menos entre 8 y 10 páginas, digo, no más que eso, para que ustedes tengan en cuenta, bueno, cuánto es el espacio que vamos a tener que escribir, porque quizás 8 páginas parece mucho. ¿De 5? Nos dijeron menos 5. Sí, con el resumen Bueno. de vida de evolución. 5, bueno, pero también tiene que ver por ahí el formato, ¿no? Que ustedes van a usar. Si usan una letra más chica, bueno, eso después tiene que ver en la plantilla, ¿no? ¿Qué tamaño de letra y todo eso. Pero bueno, supónganse, entre 2.000 y 5.000 palabras puede ser esa cantidad de páginas. Este es el núcleo, ¿sí? De la ponencia y tiene diferentes partes que está bueno poder mencionarlas y poder diferenciarlas entre sí. Y acá yo traigo algunas, digo, siempre me parece, y estos son algunos consejos que también vienen como de mi propia experiencia de vincularme con este tipo de textos, que tiene que ver con hacer una introducción. ¿Sí? Ustedes tienen, ¿no?, el resumen. Y por ahí lo que recomiendo yo, en mi experiencia, o lo que recomiendan algunos autores, es hacer una introducción. ¿Qué quiere decir eso? Hacer un subtítulo, que sea la introducción, o que se llame introducción, o le pueden poner introducción, 2 puntos y algún otro título. Pero obviamente esto es sugerencia, después si a ustedes les parece mejor no poner introducción, no ponen introducción. Pero sí es interesante porque la introducción nos ordena el texto. ¿Qué quiere decir? Yo ahí, cuando arranco la introducción, lo que nos va a decir Sautu es, bueno, tengo que arrancar y poner o proponer enseguida cuál es mi objetivo. ¿Sí? Yo ahí digo qué quiero hacer, qué voy a hacer en la ponencia, con qué sujetos voy a trabajar, bien concreto, todo eso ella va a decir en el primero y el segundo párrafo. Ahí nomás apenas empiezo la introducción. ¿Sí? Después, además, lo que también aparece en la introducción es, ustedes acuérdense que cuando ustedes escriben una ponencia es para alguien que las va a leer. ¿Sí? No es solamente para ustedes, es para otras personas que las van a leer. Entonces, es importante que ustedes tengan como en la cabeza, a medida que vayan escribiendo, ir guiando a ese lector que ustedes van a tener, ¿sí? A ese otro o esa otra que las va a leer, ¿no? Entonces, ahí es importante que ustedes también puedan decir desde qué perspectiva van a trabajar. Si trabajan desde qué tipo de paradigma, si ustedes van a hacer, si lo que ustedes hacen es un análisis de datos cualitativos que viene de la experiencia de la práctica. Si, por ejemplo, alguna hizo, no sé, en alguna práctica hicieron alguna encuesta, bueno, también ahí pueden explicitar eso. Pero en la introducción es importante dejar en claro desde dónde ustedes se van a parar para el resto del texto. Y además es interesante acá poder dar cuenta de cuál es la metodología que usan. ¿Sí? Bueno, algunas me contaron las formas de registrar en las prácticas. Bueno, y es importante que en la ponencia esos datos aparezcan, porque la forma que ustedes registraron tiene que ver con los datos que pudieron recabar, ¿no? Y con los datos que van a analizar. Entonces, todo eso tiene que estar explicitado. Es importante decirlo, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno. Otra cosa que se hace en la introducción es esto. Acuérdense que ustedes en el resumen dijeron todo muy brevemente. La introducción de algún modo va a ser el espacio para ampliar eso. Entonces ahí también es importante poder ubicar institucionalmente el trabajo que ustedes hacen, ¿sí? Desde qué materia, con qué institución van a trabajar, cuántas veces fueron, qué hicieron cuando fueron. Bueno, poder dar cuenta de todo eso es importante para poder reponer esa experiencia que ustedes van a compartir, ¿sí? Y después, esto también a modo de sugerencia, siempre está bueno en la introducción, en el último párrafo, poder contar qué partes va a tener ese desarrollo. Por ejemplo, si hacen dos subtítulos y las conclusiones. Van a decir, bueno, en el primer subtítulo presentamos este caso, etc. En el segundo subtítulo presentamos esta otra cosa. Y en el tercer subtítulo, bueno, están las conclusiones. Poder advertir a esa persona que te va a leer sobre cómo se organiza ese texto,
¿sí? Esta es una sugerencia, vuelvo a decir, lo pueden hacer o no, pero en general lo que permite la introducción es organizar el texto, ¿sí? Cosa que después que quien te va a leer sepa por dónde vas a ir, pero además también las organiza a ustedes, ¿no? Tener en claro cómo va a ser cada una de las partes de la ponencia les va a servir a ustedes para escribirla, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda con la introducción? La cantidad de hojas. ¿Cuántas hojas debe tener? Bueno, y la introducción es relativa a la cantidad de hojas en total que tengan ustedes para hacer la ponencia. Si ponemos todo eso, Por ejemplo, en una página, una introducción se puede resolver, o una introducción se puede resolver, digo, en 5 párrafos, ¿sí? Bueno, ustedes ahí van a tener que ir jugando un poco con la extensión que tengan en total, pero siempre la introducción que ustedes imagínense en los libros o en un texto, digo, siempre son cortas las introducciones y en general es un texto, la parte de la introducción, que es muy potente porque tiene mucha información, pero no es tan largo, ¿no? Así que bueno, ustedes después van a tener que ir cada grupo jugando un poco, también tiene que ver con cuánta información tienen, cuánto van a contar, qué cosas van a dejar adentro, qué cosas van a dejar afuera, porque otra cosa que también tienen que tener en cuenta es que toda la experiencia de la práctica no se puede traducir a un papel, no sé, 6 páginas, 7 páginas que dure la ponencia. que quizás eso es lo más difícil, ¿no? Ujú. Para pensar. Sí. La extensión me parece que también está dada en función de la plantilla. Ujú. O sea, está propuesta en porque esas precisiones están en la circular. Sí, por eso yo en la circular decía de 2.000 a 3.000 palabras, para que ustedes tengan en cuenta. Pero a ver, a mí me parece que es importante en la introducción, que es el momento, acuérdense, bueno, en metodología siempre decimos, ¿no? Investigar es tomar decisiones todo el tiempo, ¿sí? Entonces, en la introducción es el momento donde ustedes van a tener que tomar decisiones sobre qué van a hacer. Ya esas decisiones las vienen tomando desde que pusieron el título. Desde el título ustedes ya empezaron a dejar cosas adentro y cosas afuera. Digo, es imposible, y sobre todo cuando trabajamos con sujetos, ¿no? Poder generar, digamos, una escritura de un texto corto donde entre todo. Entonces ahí, de nuevo, ¿no? Van a tener que ustedes ponerse en ese lugar de ser estratégicas en relación a qué van a contar. Ha levantado la mano. Sí. Adelante. Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo va? No, voy a preguntar algo, no sé si me voy a adelantar mucho, pero en cuanto al vocabulario. Por ejemplo, en PCP, durante toda la carrera nos hemos acostumbrado a escribir desde la metáfora, que sea como para persuadir, bueno, como nos han dejado como volar en ese sentido. Y ahora que estamos escribiendo la tesis, por ejemplo, es como, bueno, un vocabulario más técnico, más conciso. De hecho, nuestra metodóloga nos dijo, no es una novela turca la tesis, vayan al grano. Entonces, bueno, quería saber si la ponencia también hay como que respetar ese tipo de vocabulario o depende del contexto. Ujú. Bueno, ahí me parece que es importante, digo, saber o tomar la decisión ustedes desde dónde se van a parar, ¿no? Acá, digo, en las jornadas les están pidiendo una ponencia que tiene cierta estructura. Entonces podríamos decir, la ponencia no es un ensayo, ya, ¿sí? Entonces, si empezamos a ver qué sí, qué no, bueno, la ponencia es una estructura de escrito que tiene que ver, yo les decía, con avances de investigaciones, ¿sí? Con compartir, digo, experiencias, y además acuérdense que también tienen que tener en cuenta, es corta, ¿no? Va a ser corta en relación a todo lo que ustedes trabajaron o vivieron en la experiencia de la práctica. Entonces, en ese sentido, y como ya hay un formato que es, ¿no? Que es bastante claro, y el lenguaje, por ahí, digo, es interesante que ustedes puedan pensar en términos de investigación, ¿no? No es un informe científico, pero de algún modo ahí ustedes están dando cuenta de una experiencia práctica desde la perspectiva de la teoría, ¿no? Entonces ya en ese momento, ahí hay algo que se está jugando que es conocimiento científico. Entonces, digo, la metáfora por ahí no va a ser la mejor estrategia de escritura para este tipo de texto. Además, acuérdense ustedes que la intención o el objetivo de esta ponencia es compartir una experiencia
de la práctica y además analizarla o pensarla desde las perspectivas que ustedes vienen trabajando desde su campo disciplinar, ¿sí? Entonces a mí me parece que no es un ensayo, la forma de escritura por ahí tiende a ser más científica en términos y además más acotada y más sintética, ¿no? Eso me parece que es importante poder tener en cuenta. No van a tener tanto espacio para jugar un poco o hacer metáforas o ponerse más ensayísticas. A mí me parece que tienen que aprovechar el espacio, ¿sí? Para poder conjugar, digo, la práctica que ustedes traen con la teoría que ustedes tienen. Y en ese sentido la escritura tiene que ver más, con el ámbito científico, podríamos decir, ¿no? No sé si respondo ahí, o si hay alguna otra duda. No, está bien, gracias. ¿Sí? Bueno, y además suele ser el formato de escritura que tienen los congresos, y los congresos disciplinares, de cuando es disciplinar o es bien puntual sobre qué se espera, cuáles son los ejes temáticos, bueno, por ahí es más fácil escribir en términos, ¿no? ¿Cómo? Claro, sí, ¿no? Bueno. Bien, ¿alguna otra pregunta en relación a esto? Bien. Entonces vamos ahora a la parte, ¿no? Ya tenemos el resumen, tenemos el título, el encabezado, tenemos el resumen, tenemos una introducción y ahora vamos al desarrollo, ¿no? A esa serie de títulos y subtítulos. Yo acá lo que les recomiendo que puedan hacer es pensar, ¿sí? Primero esto, ¿cuántos subtítulos van a poner? Y además tengan en cuenta cómo van a ordenar esos subtítulos. Acá viene de nuevo una recomendación que ya les dije hace un ratito. La idea, y como estamos pensando en producir, ¿no? conocimiento científico a partir de nuestras prácticas, la idea es ir de lo más general a lo particular, ¿no? Bueno, como solemos usar en diferentes perspectivas metodológicas o como lo que se suele trabajar en las metodologías. Bien, y en ese sentido es importante que ustedes tengan en cuenta que los títulos y los subtítulos tienen que estar relacionados entre sí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, y además que está bueno usar títulos y subtítulos para poder expresar mejor lo que queremos decir y porque ordene el texto, porque a veces nos largamos, ponemos la introducción y después nos largamos a escribir sin parar hasta las reflexiones, las conclusiones, y en ese medio quedan un montón de cosas que a veces, ¿no? Están conexas, a veces no. Y bueno, entonces poder tener ese truco de usar títulos y subtítulos está bueno porque a veces hay cosas que no sé muy bien cómo conectarlas, o por ahí también dividen relación. Si, por ejemplo, no sé, quieren comparar algunas situaciones, bueno, van a poner un subtítulo una, en otro subtítulo otra, ahí, obviamente que estos son sugerencias, pero después lo que está en juego ahí es la creatividad de ustedes, ¿no? O sea, ¿qué es preferible poner los títulos antes de los subtítulos y después desarrollar? Para saber cómo la coherencia y Claro, porque por ejemplo, vos podés tener, ¿no? Tenés la introducción, después tenés la parte del desarrollo. Entonces decís, bueno, pongo un título, ¿sí? Por ejemplo, no sé, la perspectiva que ustedes van a poner en juego para analizar, o esto del marco teórico, los supuestos teóricos que ustedes van a usar, ¿sí? Entonces ponen ese título. Y a lo mejor quieren trabajar con 2 o 3 cuestiones y pueden ponerle, no sé, 1 o 2 subtítulos a ese título. Y después otro título puede ser el momento del análisis, ¿sí? Y ahí pueden jugar y pueden ir poniendo subtítulos para ir separando partes del análisis que ustedes vayan a hacer de lo que vienen trabajando. Claro, me parece que, no sé si tendría que preguntar, porque de poner el título antes de desarrollar. Claro, ¿Cómo armarlo antes de escribir? Sí. Sí, yo en general a mí me parece que está bueno, de hecho la actividad que les voy a pedir hoy tiene que ver con eso, que está bueno armar los títulos como si fuera un esquema de escritura. Para salud y gobierno. Claro, exacto, porque por ahí, bueno, incluso es interesante a veces cuando tienen que escribir hasta, no sé, una monografía en alguna materia o un trabajo final en alguna materia. Cuando uno tiene claro el esquema, es mucho más fácil seguir el esquema porque ya sabes cuántos títulos vas a tener, qué partes vas a tener,
qué vas a escribir en cada cosa. De hecho, la idea del taller de hoy es que pueda salir ese esquema escrito. De nuevo, es una sugerencia, así lo suelo hacer yo y algunas personas que conozco, pero después también está en cada una. A lo mejor alguien dice, no, a mí me es más fácil escribir todo de una y después poner títulos y subtítulos. Yo lo que recomiendo es que hagan ese esquema primero y que después es más fácil ir llenando. Además, ¿saben qué? Muchas veces pasa cuando uno quiere escribir algo, que a veces decís algo que ya dijiste más arriba, lo decís 2 o 3 veces, no lo terminás. Pero bueno, entonces si vos ya sabes en qué parte vas a decir tal o cual cosa, es más fácil. Digo, por ahí a las que están en la tesis también les sirve como esta recomendación. Pero digo, son sugerencias, ¿no? Bien. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Hasta acá? Bueno, y digo, otra cosa que quería decir, acuérdense en relación a esto, que ustedes ya, si hacen la introducción, y si en la introducción ponen las partes, ahí ya van a tener, ¿no? Ya van a plantear cuáles son los títulos y los subtítulos al principio del escrito. O sea que después los van a ir llenando de contenido. Y eso está bueno y vuelvo a insistir en esto. Acuérdense que ustedes escriben para otra persona, ¿sí? Entonces le están contando algo a un otro que no conoce la experiencia de ustedes. Entonces es importante que ustedes puedan contar esa experiencia sintéticamente, pero que lo que digan tenga mucha potencia, ¿no? Para que ese otro pueda entender, ¿no? Y entonces por eso también es importante que ustedes guíen a ese lector o esa lectora que va a estar viendo sus trabajos, ¿sí? ¿Algún comentario, algo que se quieran pensando? A ver, esto yo lo traigo acá, digo, en formas de pasos, pero hacer una ponencia es algo muy artesanal, ¿no? Por eso digo, lo que está en juego ahí es saber qué quiero decir, cómo lo quiero decir, pero después también digo, más allá de que a todas o a todos les estoy mostrando los mismos pasos, cada trabajo va a tener que ver con la experiencia que cada quien tuvo, ¿sí? Con la experiencia que tuvieron en la práctica, porque además ustedes van a analizar cosas distintas en cada año, en cada ponencia. Y eso implica que va a haber una forma de escritura que les va a ir a hacer, el propio, digamos, hecho empírico, la propia situación que ustedes van a analizar, las va a hacer ir generando títulos, subtítulos, cortar una cosa, agregar otra, subir una. Entonces hay mucho que después va a ser, ¿no?, muy artesanal de ese armado de la ponencia. Por eso digo, estos son sugerencias, no son pasos obligatorios, es lo que dicen algunas metodólogas que por ahí yo vengo leyendo, vengo siguiendo, ¿sí? Para que tengan en cuenta esto, no es que sí o sí tienen que cumplir con cada uno de esos puntos, ¿no? Bien, y acá voy, entonces paso a la parte, ¿no?, ya del cierre de la ponencia. Que yo ahí pongo, ¿no? Algunos autores hablan de conclusiones, ¿no? Y yo lo pongo entre comillas, porque para mí, cuando se trabaja cualitativamente con sujetos, cuando se van a compartir experiencias de la práctica con otros, bueno, es muy difícil poner conclusiones cerradas sobre algo, sobre una situación. Más bien, yo ahí sugiero, si ustedes van a poner, que pongan reflexiones finales o comentarios de cierre, ¿no? Algo más flexible, porque en realidad esa experiencia sigue abierta, ¿no? No es que se concluyó de una vez y para siempre. De hecho, ustedes cada vez que vuelvan, a medida que vayan leyendo algunas teorías, van a poder volver y pensar desde otro lugar. Entonces, bueno, y además es una experiencia y es la experiencia que ustedes tuvieron. Tal vez hay otras personas durante otros años que han tenido otras experiencias. Entonces, desde una perspectiva cualitativa, flexible, bueno, la invitación es a pensar en términos de reflexiones finales, ¿sí? Y acá es importante, en esa última instancia, algunas cosas a tener en cuenta para escribirlas, ¿no? Por ahí está bueno, en el cierre, poder hacer esto que algunos autores llaman como hilvanar, ¿no? Acuérdense que ustedes tenían, ya ahora piensen para atrás, tenían la introducción, tenían títulos, tenían subtítulos. Bueno, la parte final es el momento, ¿no?, de coser todo eso que se vino haciendo.
Entonces es importante que ustedes ahí en esas reflexiones puedan volver a recordar, ¿sí?, de qué se trataba, qué pretendían, y además cuáles fueron, ¿no?, los emergentes, los hallazgos que ustedes fueron encontrando en cada una de las partes, ¿sí? ¿Alguna duda o pregunta? Bien. Y después es interesante, digo, si a ustedes les parece, o lo que se suele hacer a veces cuando en los congresos, en los artículos, es decir, por ejemplo, bueno, qué emergente o cuál es la cosa más importante, la situación más importante que ustedes pudieron hallar en ese proceso de práctica, ¿no? Que ustedes pudieron encontrar. Y está bueno resaltarlo. Digo, y acá lo voy a unir con otra cosa, ¿no? Que tiene que ver también en este momento con qué me pasó a mí en ese momento de la práctica. Y acá, ¿no? ¿Qué me pasó a mí? Tiene que ver no con, a ver, con algo anecdótico o sin análisis, sino poder pensar cómo me sentí yo, qué me pasó a mí, cómo fueron los vínculos con esos sujetos con quienes trabajamos, pero tratar de pensar eso, ¿no?, desde el enfoque que estamos parados en términos profesionales, ¿sí? Yo creo que ahí es importante poder marcar también que cuando hacemos este tipo de prácticas, que trabajamos con sujetos, con personas, ¿no?, poder dar cuenta, poder decir que nos interpela a nosotras como personas, estar ahí, sí. Acá cuando decís qué me pasó a mí, en el tiempo verbal, ¿se puede usar primera persona o seguimos? Miren, ustedes, está buena la pregunta, porque eso depende, ¿no?, de quiénes. Yo lo que entiendo es que todas sus ponencias son colectivas, ¿no? Entonces, por ahí está bueno, y esto es algo que a veces se discute mucho en algunas instancias académicas que tiene que ver, se escribe de manera impersonal, por ejemplo, yo vi todo desde afuera, el objetivo de este trabajo es, se hará esto, porque tal cosa, bueno, y digo, desde esta posición que yo les traigo, que es una posición teórica, metodológica, tiene que ver con pensarnos adentro de los procesos de investigación. Entonces, ahí la invitación es a escribir colectivamente, y esto en tercera persona, nosotras, fuimos, nosotros, hicimos. Digo, yo creo que eso está bueno, porque por ahí las epistemologías o las metodologías del sur, o también incluso digamos, algunas perspectivas que tienen que ver con los diseños cualitativos, nos van a decir, nos van a mostrar que nosotros cuando vamos a diferentes lugares nos involucramos, generamos vínculos, generamos relaciones con esas personas, y eso nos afecta, ¿sí? Y es una instancia interesante este momento de reflexión o de cierre de la escritura de la experiencia, poder dar cuenta de eso. Digo, y a mí me parece que es importante hacer este ejercicio, sobre todo porque ustedes van a estar hablando también, compartiendo experiencias, y creo que está bueno intercambiar no solamente miradas teóricas, no solamente, relaciones que se establecieron con otros, sino también qué les pasa a ustedes como profesionales que están, ¿no?, formándose en este proceso, etc. Entonces, bueno, la invitación es a hacerse cargo de lo que uno escribe, ¿no? Eso. Pero bueno, está bueno la pregunta porque es algo que se discute mucho todavía en el ámbito académico. Bien. Y otra cosa que me parece que no es menor, que también es importante poder hacer en las reflexiones finales, son dos puntos. Primero, decir qué cosas no se pudieron hacer. Digo, qué cosas se dejaron afuera, ¿no? O qué cosas definieron no hacer, no llegaron a hacer. Digo, creo que hay una experiencia, me habían contado que van a trabajar con una situación, había diferentes situaciones, van a trabajar con un caso. Bueno, eso es interesante poder decirlo, ¿no? Nos centramos en uno, ¿por qué? Porque nos pareció más significativo, porque, bueno, ahí ustedes pondrán, ¿no? Y lo justificarán. Pero es importante poder dar lugar a eso, ¿no? Una etnógrafa que trabajamos en metodología, que es Rosana Huber, ella dice, ¿no?, poder dar cuenta de cómo la afectividad también entra en juego en los procesos de investigación, en los procesos tanto de estar en el terreno, de estar en los territorios con los sujetos, como la escritura, ¿no? Porque en la escritura, esto me parece que está bueno pensarlo, porque en la escritura vamos a visitar una experiencia,
¿no? Escribimos sobre una experiencia con otros que también nos incluye a nosotras ahí, ¿no? Entonces, bueno, me parece que ahí hay algo que es interesante poder decir, porque en general esas cosas no se dicen, ¿sí? En los diseños, digo, más tradicionales, menos flexibles. Y bueno, desde esta perspectiva que, digo, es una posibilidad, hay otras, pero bueno, esta es por ahí la que yo propongo. Y después lo otro, que me parece que también quizás les puede servir a quienes todavía no están en los procesos de tesis o quienes están definiéndolos, digo, es interesante también ver qué preguntas salen o quedan de esa experiencia de la práctica, ¿no? De ese análisis que ustedes hicieron. Bueno, pueden quedar preguntas a futuro, ¿no? Preguntas para la práctica que sigue o preguntas que me puedo llevar a algún trabajo final de alguna materia o preguntas que me puedo llevar a mi trabajo final de licenciatura, ¿no? Bueno, ahí también es algo que es interesante de decir, porque eso también tiene que ver con los emergentes, ¿no? Por eso vuelvo, con ese proceso que está abierto, ¿no? Que se sigue pensando. Y probablemente cuando lo vayan a exponer el día de las jornadas y que estén ahí, seguramente les sigan surgiendo cosas y vuelvan a visitar eso que escribieron y a lo mejor se dan cuenta que alguien les hace un comentario y aparece otro emergente. Bueno, Bueno, alguien después retome esta ponencia para continuar con esas que quedaron inconclusas. sí, sí, totalmente. Bueno, ¿hay algún comentario? ¿O alguna pregunta, aporte? ¿No? Bien. Bueno, entonces ya pasamos por todas las partes y ahora vamos un ratito a esto que sabemos que a veces genera dolores de cabeza, ¿no? Que es, bueno, ¿cómo citamos? ¿No? ¿Qué hay que citar? ¿Qué cosas se ponen en las referencias bibliográficas? ¿Qué cosas no? Bueno, y esta información también está en la circular y esta información también va a estar en la plantilla que ustedes tienen para trabajar. Bien, lo que se les pide es que ustedes en la bibliografía, en ese título que dice de referencias bibliográficas, pongan solamente la bibliografía citada. Es decir, ustedes no tienen que poner todo lo que leyeron, ¿sí? Para escribir en las referencias, sino solamente van a poner lo que está citado en el cuerpo. ¿Sí? Eso es importante porque a veces parece que hay que poner en la bibliografía todo lo que uno leyó y no, ¿sí? No es necesario y en este caso les piden solo citar al final, ¿no? Lo que ustedes usaron. Ahora, los autores que van usando, que parafrasean, que citan textualmente, los tienen que ir citando en el cuerpo, ¿no? Eso también es importante, sobre todo cuando escribimos textos vinculados al conocimiento científico. Es importante, ¿no? Citar, acuérdense, ¿no? Que también acá hay en el conocimiento, el campo de producción de conocimiento científico tiene reglas. Y por ahí si yo digo algo que dijo otro o uso un enfoque teórico que escribió otra persona, si no lo cito, ¿no? Ahí estoy en un problema. Entonces es importante poder dar cuenta de todo. Incluso yo, digo, a veces hay autores que nos disparan, bueno, alguna idea y a lo mejor no hace falta citarlo textualmente, pero sí mencionarlo. Acuérdense. En palabras de... En palabras de, acuérdense que también está la posibilidad de el formato de citado entre paréntesis. Al final, por ejemplo, escriben una oración y al final ponen entre paréntesis el apellido y el año, ¿sí? Hay diferentes formas, pero siempre es importante que ustedes puedan dar cuenta de dónde sacan esa información que ponen en el cuerpo de la ponencia. Un error común que he encontrado en los trabajos es que muchas veces se cree que porque se parafraseó el autor no hay que citarlo. Sí, se cita igual. Sí, sí. Y además es eso, a veces digo, se puede jugar con reinterpretar lo que dicen los autores, ¿sí? Pero bueno, siempre tiene que estar eso. Siempre tiene que estar el nombre, el apellido. Y acuérdense que si van a citar textualmente, también hay reglas para citar textualmente, ¿no? Cierta cantidad de palabras, bueno, todo eso que yo estoy diciendo ahora, está en las normas APA. ¿A ustedes trabajaron con las normas APA alguna vez? ¿Sí? Bien. Bueno, ustedes acá van a ver que tienen... Voy a compartir, a ver si ando en internet. A ver si entra.
Bueno, en la plantilla tienen un enlace que las va a llevar a este documento. Fíjense, es larguísimo, tiene 57 páginas, pero ustedes van a tener que ir a ver, no se está cargando, pero bueno, ahí tienen un índice donde aparece todos los formatos de citados que tenemos con las normas APA séptima edición. Acá está. Fíjense, entonces, ustedes tienen, por ejemplo, a ver, citas. Fíjense, bueno, ahí les hablan sobre las citas que van a hacer hacia adentro del texto, las citas textuales, los parafraseos. Entonces, ustedes simplemente van a hacer, o sea, van a hacer clic en el que ustedes quieran, o lo van a buscar, por ejemplo, citas parafraseadas, es en la página 39. Bueno, se van a ir ahí y van a ver y van a leer. Digo, es tedioso a veces hacer esto, pero se va aprendiendo, ¿no? Sobre todo, la idea es que ustedes al momento de hacer la tesis ya lo tengan más aceitado. Entonces está bueno empezar desde años antes, ¿no? Porque una vez que se incorpore el esquema, medio ya va saliendo solo. Y además, guiándose con las citas, con este manual de citas, es fácil porque te da como la formulita. Entonces, ¿no? Te va a decir, bueno, cuando vas a hacer las referencias bibliográficas al final del trabajo, se pone el apellido, la inicial, el año, el título, y ahí, cuidado, porque van a tener que ver. Una cosa es citar artículos científicos, otra cosa es citar libros, ¿sí? Otra cosa es citar artículos de libro. Bueno, todo esto que yo digo parece tal vez, ¿cómo? Páginas web, digo, algún repositorio, incluso imágenes. Digo, si ustedes van a usar imágenes, si usan imágenes propias, bueno, tienen que dar cuenta de que son de los archivos personales de ustedes, ¿no? Si van a usar fotos o imágenes de otros gráficos, citar también todo eso, ¿no? Acuérdense, esto iba a decir, tal vez parece abstracto, pero después cuando van a fijarse, cuando usen el manual, van a ver que es bastante claro. Solo hay que animarse, ¿no? Y darle vueltas y usar ese manual. Bien. ¿Hay alguna duda, pregunta? ¿Hasta acá? ¿Comentario? ¿No? Bueno. Entonces, ahora sí, invito a que vayamos a la parte de la actividad, ¿no? A tomarnos un momento para poder hacer esta actividad. Nos vamos a tomar bien, son las 6. Nos vamos a tomar 20 minutos, 25 minutos para trabajar en grupo. Y acá viene, ¿no? La idea o la propuesta de la actividad de hoy es que ustedes se puedan ir de acá con un esquema construido sobre cómo va a ser la ponencia. ¿Qué quiere decir eso? Que van a tener que hacer un esquema siguiendo, ¿no? Cada una de esas partes que yo presente durante este rato, ¿no? Yo me voy a ir acercando a cada grupo. Lo mismo, quienes están virtualmente, puedo también interactuar ahí si hay algún grupo que quiere ponerse a trabajar. Digo, voy a ir acompañando para que puedan hacer y después, alrededor de las 6:25, nos volvemos a juntar y tenemos una instancia de intercambio, ¿sí? ¿Hay alguna duda o pregunta? Bien, entonces... ¿no? Sí, Eugenia, ¿seguimos grabando o frenamos la grabación? Yo les quiero mostrar... Conviene, me parece, interrumpirla la grabación, Mari. Interrumpimos y sí, cuando hacemos la puesta en común volvemos. Así es, así no se hace tan largo el link también. Sí, ok. Bueno, acá sí, para dejar una recomendación sobre cómo hacer el esquema. Yo fíjense que les puse, bueno, pueden usar ítems, un cuadro sinóptico, un mapa conceptual. ¿Cuál es la idea? Que ustedes puedan hacer algo así, ¿no? Van a poner el título, el subtítulo, dijimos autores, el resumen. Y acá quiero venir. Entonces, ¿cómo van a hacer ustedes el resumen? ¿No? Van a empezar a sacar ítems o cuadros, lo que ustedes quieran. Por ejemplo, bueno, el objetivo o el propósito, y lo escriben. Y después van a ir sacando, ¿no? Y ese esquema que ustedes tienen que construir, tiene que tener cada una de las partes con la idea de lo que va a ir adentro de cada una de esas partes. Entonces, con la introducción,
van a hacer lo mismo. En la introducción lo que pueden hacer también es ir poniendo, obviamente no van a poder escribir porque no vamos a tener tiempo, pero sí lo que pueden hacer es poner aunque sea ideas. ¿Cuáles van a ser esas ideas? Bueno, ¿qué van a poner primero? ¿Qué van a poner segundo? ¿Qué van a poner tercero? Lo mismo con los subtítulos, ¿no? Con los títulos y subtítulos. ¿Sí? ¿Hay alguna duda, pregunta? ¿Duda, pregunta? Por el momento no. Entonces se pueden reunir en grupo y ya empezamos a trabajar. Yo voy a ir dando vueltas en cada grupo y abrimos. Sí.